Hablamos de la City de Londres, estamos hablando de la monarquía inglesa, estamos hablando del mundo que está en una transición hacia un gobierno único y que lo estamos viendo, una moneda única, el fin del dinero de los bancos como los conocemos, la moneda digital, porque es que todo esto va con una sola razón, que es el control total, el control total. Cuando tú tienes un chip, cuando tú tienes todo, tu vida aquí en un teléfono, pues todo eso es muy fácil controlarlo. Y además de que te están socavando las costumbres, quieren acabar, transformar el significado de familia. Muchas cosas, muchos cambios se están produciendo hoy en día. Cecil Rhodes hablaba de estas cosas en el siglo XIX y de hecho creó la sociedad secreta más importante de todos los tiempos, a la que no le puso nombre. Algunos la llaman el Club de la Mesa Redonda, un historiador llamado Carol Quigley la llama la Red, pero ni siquiera tenía nombre, y sin embargo reunía a los Morgan, a los Stanley, a los Rothschild, a los Rockefeller, a los Warburg, a los hombres más poderosos de todo el planeta, tratando de que coincidan sus diversos intereses para facilitar el dominio absoluto de la humanidad. ¿Cómo conquistan los corazones de los reyes de Europa, empezando por Inglaterra? Prestándoles dinero, sin necesidad de que se los devuelvan. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban eran privilegios políticos. Los Rothschild le daban dinero al rey inglés, hay una relación fraternal hasta el día de hoy, se puede ver a Carlos condecorando a los Rothschild. Isabel puso a Víctor Rothschild como líder del servicio de inteligencia británico en el siglo XX, un hombre fuertemente sospechado de ser un doble agente para los rusos. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Si yo le doy dinero al gobernante, el gobernante puede darme lo que yo pida, lo que yo quiera, puede obligar a millones de súbditos a hacer lo que me plazca, a comprarme el producto que fuera, puede generar guerras donde yo necesite recursos y los costos en vidas los pagan las personas, los reclutas, y los costos económicos los pagan los impuestos. Entonces no hay mejor negocio que ser banquero del gobierno, y eso es lo que entendieron los Rothschild y otra generación de especuladores que consolidaron una red enorme de intereses alrededor del planeta, de la mano del Imperio Británico, que llegó a dominar, nunca lo olvidemos, de forma directa 2/5 partes del planeta, de forma indirecta 3/4 partes. Muy buenas, bienvenidos, gracias por estar nuevamente aquí en esta cita de todos los viernes en nuestro programa Nocturna de Radio Cadena Nacional de RCN, la radio de Colombia. Quiero agradecerles por estar siempre prestos y atentos aquí en estas citas que realizamos en esta sección anterior, que hemos venido hablando de tantos temas, de tantas cosas que nos abruman, pero que están en esa realidad y que a veces no comprendemos, pero que están ahí y que depende de nosotros si queremos abrir los ojos o no. Todo nos afecta, todo incide en nuestra vida. Y si nosotros queremos seguir siendo simples piezas de un ajedrez internacional, pues también van en nosotros. Pero la idea y lo que hemos aprendido aquí es que debemos tener conciencia y aprender un poco de cómo está funcionando el mundo para tener, bueno, cierta libertad o propender para ser libres en este mundo donde cada día hay más control y donde cada día nos restringen más las libertades. Quiero felicitarlos porque hemos tenido una gran audiencia y esto no solo es por el trabajo que yo hago, sino también por el trabajo que ustedes hacen de compartir, de ver nuestros videos, de escuchar nuestra emisión todos los viernes. Pero los invito también a los que son nuevos y se suman y que no conocen mucho sobre la mecánica, pueden, además de escucharnos por nuestras más de 130 emisoras que tiene RCN en todo el país, lo pueden hacer simultáneamente en nuestro canal de YouTube que se llama Pan Misterio. YouTube se puede suscribir, nos puede ver todo el material que hemos publicado y, por supuesto, aportar ideas, aportar interrogantes
y estar en una frecuente comunicación con nosotros en esta bella labor que tenemos de comunicar aquí en nuestro programa. Mia Misterio, el canal de YouTube. Hoy un tema de los que hemos venido tratando ya hace unos meses tiene pues la coyuntura de la muerte de la reina Isabel II, entonces hemos venido haciendo un par de especiales con unos grandes invitados y el invitado de hoy pues es para que usted no se lo pierda. Es para alquilar balcón y es para mí una de las personas que más conoce sobre este entramado internacional que se cocina desde hace mucho tiempo, yo diría siglos, pero donde estamos viendo más resultados de lo que quieren hacer ellos con la humanidad es precisamente ahora, en este mundo que vivimos. Entonces, como les digo, mucho se ha hablado por estos días de la monarquía inglesa tras el fallecimiento de la reina Isabel II, como ustedes ya saben, y ya la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Hemos aprendido que el proceso que vive el mundo hacia el gobierno único, globalista, eh, es implacable. Y entre los sujetos que componen este estado profundo que maneja el mundo, donde hay banqueros y por supuesto está la monarquía inglesa, aparece un término que ha pasado desapercibido y yo revisando y leyendo en los últimos días, dije, es importante hablar de este tema porque todo está, como digo, relacionado. Hablo de la City de Londres, que de una manera primaria podríamos definirla como una maraña de conexiones financieras centradas en un distrito dentro del corazón de la misma ciudad de Londres. Por ahí vamos a empezar nuestra charla en esta noche y quiero entonces saludar a nuestro invitado, Nicolás Moraz, periodista, activista libertario y director de un canal que quiero que ustedes también lo revisen, que ustedes se vuelvan consultores de este canal. Se llama Academia Libertaria y él está con nosotros en esta noche. Nicolás, usted está en la Argentina. Gracias por atendernos, bienvenido. Y esta es su casa también con todos nuestros oyentes aquí en Colombia. Bienvenido. Don Diego, muchísimas gracias. Es un placer estar con usted, un honor en la radio más importante de Colombia, RCN, y con una audiencia tan vasta en el corazón de nuestro continente, un país que amo, Colombia, y bueno, aquí acompañado también de mi cafecito colombiano. Así que un placer encontrarme con usted para dialogar de un tema tan interesante. Bueno, Nicolás, gracias por su atención, por estar con nosotros. La audiencia lo va a agradecer porque es que usted es una persona que, además de ser extremadamente inteligente, es muy juicioso en sus investigaciones. Y lo que me he podido encontrar en su trabajo es sencillamente sensacional, porque estos temas que vamos, por ejemplo, este tema que vamos a abordar, pues tienen muchos matices y es a veces muy fácil uno perderse dentro de tanta información y quedar uno como una persona que conspira y que ve conspiraciones en todos lados. Pero usted nos da claridad, usted nos ha enseñado con sus investigaciones, con su material que presenta juiciosamente, que ya hay forma de cómo empezar a abrir conciencias sobre este tema. Quisiera que empezáramos hablando, el tema en los últimos días ha sido, lógicamente, el papel de la monarquía, para dónde va la monarquía y quiénes son los que componen realmente esa monarquía y qué incidencia tiene en el mundo. Pero como le dije a la introducción, hay un término que me llamó la atención, que está relacionado con este tema y que quiero que empecemos por ahí. La City de Londres, ese corazón financiero que para rastrearlo tendríamos que irnos al antiguo imperio británico. Pero ¿qué podríamos empezar a hablar de la City de Londres? ¿Quiénes están detrás de la City de Londres, Nicolás? Bueno, mire, Diego, la City de Londres es un caso único en el mundo. Es una especie de Vaticano dentro Ujú. de la urbe, la gran urbe londinense, la capital de Inglaterra y en su día del Imperio Británico, que como he comentado recientemente sigue existiendo, sin duda. No solo en forma de Commonwealth, sino por el, digamos, el poderío y el despliegue de la influencia diplomática, financiera y militar que todavía conserva esta potencia. La City de Londres
es apenas una milla cuadrada, menos de 3 kilómetros cuadrados, literalmente, más pequeña que Mónaco. Es un vecindario del Gran Londres en rigor, pero que tiene un régimen de gobierno especial que perdura desde tiempos del feudalismo, desde antes de la Carta de Derechos, mire usted, de la Bill of Rights y de las conquistas, digamos, de limitación de la monarquía que justamente acontecieron de manera pionera en Inglaterra en el año 1260, si no me falla la memoria. Y hasta el día de hoy, 1000 años después, la City de Londres sigue con un régimen de corte de autogobierno. El Lord Mayor, que es el gobernante, podríamos decir que es el gobernante monárquico de corte simbólico del distrito, no se somete a la voluntad del Parlamento inglés. Es decir, las leyes británicas no rigen dentro de la City. El Scotland Yard no tiene jurisdicción, tiene su propia policía. Y quienes votan a las autoridades locales no son los ciudadanos, sino las corporaciones empresariales, las compañías que tienen sede en la City de Londres, valga la redundancia, como en la antigüedad, bueno, los gremios tenían un poder decisivo allí en los albores, en el comienzo del capitalismo burgués. Este sistema le ha permitido una gran laxitud regulatoria, se lo considera un paraíso fiscal. De hecho, hace algunos años quien era presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llevó adelante una cruzada para que la Unión Europea obligue al Reino Unido a cambiar su estatus. No tuvo éxito, porque de hecho, bueno, estas condiciones especiales han permitido una increíble prosperidad para las compañías que tienen sede en este enclave, pero a su vez, si se quiere, ha permitido mantener el poder financiero de Inglaterra después de la debacle que supusieron las dos guerras mundiales para la corona británica. Si usted se detiene a reflexionar sobre qué empresas tienen sede allí, no son solo bancos como el Lloyd, como el Barclays, como el HSBC, Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, el famoso banco que fue creado ni más ni menos que durante las guerras del opio en el siglo XIX para precisamente manejar las operaciones de importación de opio en China, que generó el conflicto a través de la India, que era toda una cuestión que tenía que ver con la balanza de pagos del imperio y con el fortalecimiento de la presencia británica en Asia-Pacífico. También están empresas que ahora nos tienen que sonar bastante después de la coyuntura del 2020. GlaxoSmithKline, AstraZeneca, por ejemplo, también Vodafone, Unilever, Royal Dutch Shell, la Shell, la famosa compañía petrolífera, que fue fundada por el rey Bernardo de Holanda, primo hermano de Felipe de Edimburgo, el padre del actual rey Carlos, el marido de la reina Isabel, y por la cual la corona británica terminó tomando posesión mayoritaria en una intervención nefasta que fue la guerra de Biafra. Mire, la guerra de Biafra, de donde viene la imagen, el estereotipo del niño africano con el vientre hinchado por hambre, ese horror, fue una intervención militar, un genocidio en sentido estricto perpetrado por el entonces dictador de Nigeria, con doble apoyo británico y soviético. Porque también hay una relación muy interesante que ha pasado en más de una ocasión por aquel pequeño vecindario donde apenas viven 13.000 personas, aunque trabajan 350.000, que es la relación entre la monarquía británica y el comunismo. Una relación a primera vista incongruente, impensada, inimaginable, pero muy, muy profunda. Por ejemplo, ambas potencias se unieron para aplastar a la región de Biafra, concretamente una etnia que quería secesionarse, porque conjuraba contra los intereses de la Shell. Como recompensa, la corona británica se convirtió en propietaria de esta gran corporación, que hasta el día de hoy es la responsable de la mayor contaminación de la historia de la humanidad, por haber vertido más de 10 millones
de barriles de petróleo en el delta del Níger, no por negligencia ni porque fuera más barato, sino para contaminar y asesinar 800.000 aldeanos. Todo esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, que en la historia es un pestañeo. Bueno, la City de Londres es sin duda el centro financiero más importante de Europa y es uno de los grandes centros del poder global, donde no en vano tiene su sede europea la famosa Comisión Trilateral, fundada por la familia Rockefeller, presidida durante mucho tiempo por Henry Kissinger, que tiene triple sede en los Estados Unidos por América, en Japón por Asia y concretamente en la por Europa. No, pues increíble, increíble, porque igual que la mayoría de los británicos, muchos los que en algún momento deambulamos, trabajamos, estudiamos, digo así porque hay muchos colombianos en Londres, ignoran que la City, donde se radican estos bancos y firmas financieras globales, no es un distrito municipal del Gran Londres, sino que tiene este propio órgano político de gobierno, que es el de City of London Corporation, y que además de disponer de algunas raras competencias, como la organización de su propia policía, como usted nos lo acaba de decir, Nicolás, pues probablemente sea el grupo de presión política más poderosa del mundo. Mm, Porque no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de poder y estamos hablando de control. Como hemos aprendido aquí en nuestro programa, el mundo se, se bate en este momento, se está dividido como una antigua guerra fría, ya no es capitalismo y comunismo, sino es globalismo y nacionalismo. Y el globalismo pues propende por la implementación de un gobierno único en el mundo. No les importa las tradiciones, no les importa los valores, no les importa absolutamente nada, sino quieren ejercer un control total en este planeta. Esto no es nuevo, esto viene de siglos atrás. Pero hoy, en pleno siglo XXI, pues se hace más evidente por todo lo que hemos venido viviendo y todos los procesos que venimos sufriendo en los últimos años. Aquí siempre hemos hablado de ese estado profundo, un estado profundo que maneja el mundo y que es mucho más poderoso que el gobierno de los Estados Unidos, que la misma corona británica, pero que siempre ha estado detrás y que para arrastrar un poco los orígenes, ya hemos hablado que tendríamos que irnos a finales del Imperio Romano y cuando nace esta nobleza negra veneciana, donde es el germen de los primeros bancos en el mundo y que después esos poderes se establecen en lugares específicos, como por ejemplo Holanda y en el tiempo moderno, Inglaterra. ¿Cómo podríamos entonces, y quiero que hagamos el ejercicio, Nicolás, usted ya que tiene la experiencia, porque los oyentes muchas veces se abruman con tanta información y uno se queda, pero ¿esto será cierto o esto será especulación? Hablamos de la City de Londres, estamos hablando de la monarquía inglesa, estamos hablando del mundo que está en una transición hacia un gobierno único y que lo estamos viendo, una moneda única, el fin del dinero de los bancos como los conocemos, la moneda digital, porque es que todo esto va con una sola razón, que es el control total, el control total. Cuando tú tienes un chip, cuando tú tienes todo, tu vida aquí en un teléfono, pues todo eso es muy fácil controlarlo y además de que te están socavando las costumbres, quieren acabar, transformar el significado de familia. Muchas cosas, muchos cambios se están produciendo hoy en día. Vamos hacia ese gobierno único, Nicolás. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos seguirle explicando a las personas entre esa relación que existe entre la City de Londres y la monarquía inglesa y el nuevo orden mundial que se está cocinando desde hace años? Mire, Diego, Inglaterra, que viene del latín de tierra de los anglos, o sea, tribus de arqueros, diestros arqueros y primitivos navegantes que solo tenían madera, que era muy cara de transportar, fue una de las últimas tierras por conquistar del Imperio Romano, pero que sin embargo fueron los más aguerridos de todos, un pueblo cultor de las artes militares, comparable con Esparta, si se quiere,
Al día de hoy es probablemente la nación más cargada de simbolismos de todo el hemisferio occidental. Uno muy revelador es el ritual anual por el cual el monarca, Isabel hasta este año, a partir de ahora Carlos, visita la City. Tiene que pedirle permiso al Lord Mayor para pasar a esa pequeña milla del Gran Londres, donde, si se quiere, está el centro del poder real del Imperio Británico. De hecho, la supervivencia de la monarquía inglesa se debe en gran medida a su estrecha vinculación con la élite financiera. Piense usted que el rey Jorge VI, el padre de Isabel, el abuelo de Carlos, vio cómo dos de sus primos desaparecieron del mapa. Guillermo, el último Kaiser alemán después de la Primera Guerra, huido de su país, muerto en el exilio, en la pobreza y el olvido en Holanda. Y Nicolás Romanov, asesinado junto a toda su familia por la revolución bolchevique que, dicho sea de paso, financiaron los banqueros del rey Jorge VI, la dinastía Rothschild, entre otros. Esto lo documenta muy bien un gran historiador británico, ahí tengo el libro, Sir Anthony Sutton. Bueno, si el rey Jorge VI logró mantenerse en el poder, de hecho piense también en aquella época, España, después de la República y la caída de la monarquía, 40 años de dictadura de Franco, donde él elige preparar a un noble que es Juan Carlos para que lo suceda, pero no hay una monarquía vigente. O sea, prácticamente todas las grandes monarquías europeas desaparecen en el siglo XX. Grecia también, de donde viene Felipe de Edimburgo. Su padre huye, su abuelo es asesinado por una revolución. Bueno, la monarquía británica logra mantenerse en el poder en gran medida gracias a la sabiduría proverbial que le dio ser la primera en estar limitada, formalmente limitada, por el Parlamento, porque eso permite, y le permitió en gran medida, trasladar las responsabilidades a los políticos de turno, que es algo que Isabel ha manejado con expertise. Hoy nos dicen que la reina Isabel no intervenía. Mentira abyecta. Hay documentos de Downing Street del gobierno inglés que revelan que ella y Carlos vetaron más de 1000 leyes, que ella generó guerras, como la invasión británica al canal de Suez, pero luego a la hora de la verdad ella decía, fue culpa del primer ministro, Anthony Eden. Yo no digo nada, yo estoy obligada a apoyar. Y no es así, pero no importa, logró conservar su imagen en una tierra muy apegada a la tradición, dicho sea de paso. Los Rothschilds, que originalmente nacen en Alemania en el siglo XVIII, se hacen fuertes, la casa del escudo rojo, entablan una relación fabulosa ya con el rey Jorge III, si no recuerdo mal, británico, financian a los mercenarios de Hesse, alemanes, que van a reprimir o intentan sofocar la revolución de independencia de Estados Unidos, y a partir de entonces se convierten en la mano derecha de la monarquía, hasta un punto donde ya tienen más patrimonio y más poder que la monarquía. ¿Cómo conquistan los corazones de los reyes de Europa, empezando por Inglaterra? Prestándoles dinero, sin necesidad de que se los devuelvan. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban eran privilegios políticos. Los Rothschild le daban dinero al rey inglés, hay una relación fraternal hasta el día de hoy, se puede ver a Carlos condecorando a los Rothschild. Isabel puso a Víctor Rothschild como líder del servicio de inteligencia británico en el siglo XX, un hombre fuertemente sospechado de ser un doble agente para los rusos. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Si yo le doy dinero al gobernante, el gobernante puede darme lo que yo pida, lo que yo quiera, puede obligar a millones de súbditos a hacer lo que me plazca, a comprarme el producto que fuera, puede generar guerras donde yo necesite recursos y los costos en vidas los pagan las personas, los reclutas, y los costos económicos los pagan los impuestos. Entonces no hay mejor negocio que ser banquero del gobierno, y eso es lo que entendieron los Rothschild y otra generación de especuladores que consolidaron una red enorme de intereses alrededor del planeta, de la mano del Imperio Británico, que llegó a dominar, nunca lo olvidemos, de forma directa 2/5 partes del planeta,
de forma indirecta 3/4 partes. Si contamos países satélites muy vinculados, como lo han sido Brasil, la Argentina, durante sus años de esplendor a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa es la realidad. Ahora, hay una gran reconfiguración del tablero mundial, Diego, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ya empieza en el periodo de entreguerras. Es la emergencia de Estados Unidos potencia. Muchos analizan esto de manera lineal y dicen Estados Unidos e Inglaterra siempre fueron aliados. Bueno, claramente no. Esta es una noticia que puede resultar un poco sorprendente para muchas personas, pero Estados Unidos condicionó su apoyo en las guerras mundiales a la renuncia progresiva del poder de Francia y de Inglaterra. En la Segunda Guerra fue muy explícito. Obligó a Inglaterra y a Francia a descolonizar, a desprenderse de las colonias en África, en el sudeste asiático, de ahí después la guerra de Vietnam, etc., para establecerse como el único hegemón, junto con la Unión Soviética, la superpotencia occidental. Y esto generó muchas tensiones políticas con Inglaterra y económicas también. Estados Unidos le dio miles de millones de dólares a los enemigos, Alemania, Italia, Japón, para reconstruirse, y no le dio nada a Inglaterra. Al contrario, boicoteó la libra de manera sistemática. Y durante 20 años hubo una relación de amistad forzosa, pero muy marcada de tensión y boicots compartidos. De allí esta relación perniciosa entre los Windsor y el espionaje ruso. Muchos espías rusos, mire, se refugiaban, espías comunistas en la City de Londres, donde estaban los bancos, aprovechándose de esa autonomía política que en realidad era una maniobra para protegerlos porque les servían para boicotear el crecimiento de los americanos. Bueno, y durante todo ese tiempo, quienes logran sobrevivir, quienes logran mantener grandes redes de poder, son precisamente Berkeley, HSBC, los Rothschild, sus socios italianos, los Agnelli, que también tienen sede en Londres, son copropietarios del grupo editorial Pearson, de la revista The Economist, junto a los Rothschild, del Financial Times, mientras el imperio políticamente se extingue. Se independizan más y más y más países, se debilitan, algunos mutan al Commonwealth, otros se van deliberadamente como la India, pero el corazón del poder económico sobrevive. Y la corona es el aparato diplomático de esa élite financiera londinense. A través de Carlos III, a través del príncipe Andrés, del duque de York, a través de Felipe, de Isabel, de toda esta familia tan particular, han logrado desplegar todo tipo de negocios espurios, hasta el día de hoy lo hacen, con una coartada oficial, con una delegación a la que nadie le pregunta nada, con un poder que nadie elige, que es perpetuo. Y esa es la razón de ser de la monarquía británica en pleno siglo XXI. Es decir, Nicolás, que algunos que están hablando del fin de la monarquía inglesa con el fallecimiento de la reina Isabel II, pues estamos pecando de ingenuos, porque esta fachada le sirve mucho a este poder oculto y lógicamente lo van a mantener hasta cuando le saquen el máximo provecho. Es decir, tenemos monarquía inglesa para rato. Sin lugar a dudas. Y de hecho, mire, yo considero que el globalismo es una evolución de los nacionalismos de exclusión que nacieron en el siglo XIX, que en gran medida fueron caldeados por Inglaterra. Si usted mira Italia, se pregunta, ¿y cómo fue que esta tierra de banqueros, del Renacimiento, de una prosperidad inmensa, que tenía que ver con la competencia política y territorial que había entre las repúblicas italianas, Venecia, Génova, Nápoles, etcétera, cómo se convirtió en uno de los países más pobres de Europa? ¿Cómo terminó albergando Mussolini? Y uno mira a Alemania y se pregunta lo mismo, y dice, eran 7 países, eran riquísimos, era un capitalismo que inquietaba a los británicos, porque era una industria tan competitiva y eficiente, la prusiana, que producía los mismos productos más baratos. Y en gran medida hay historiadores como Antonio Escotado que explican la Primera Guerra como una conjura contra Alemania. Bueno, ¿cómo fue que se deshicieron estos países? Porque Inglaterra, con movimientos magistrales, en el caso de Italia con Garibaldi, en el caso de Alemania apoyando a Bismarck, unificaron,
crearon sentimientos nacionalistas, racistas, luchas internas muy poderosas, los enfrentaron a partir de esto con los vecinos, generaron una burocracia insoportable. Bueno, esto hicieron con potencias europeas, financiaron el golpe a los Romanov en gran medida también. También lo hicieron los alemanes, que estaban en guerra contra Rusia, pero y Rusia eran aliadas, y los Rothschild financiaban a los bolcheviques que mataron a los Romanov, los primos literalmente de su querido Jorge VI. Bueno, si hicieron esto con las grandes potencias europeas, ¿qué queda para el resto del mundo, para sus colonias, donde cometieron todo tipo de latrocinios, torturas, saqueos, etcétera? Ok, el Imperio Británico desplegó toda esta maquinaria del terror muy eficiente y muy inteligentemente, siguiendo el viejo principio de Julio César: divide et impera, repetido por Maquiavelo: divide y vencerás, y lo lograron. Y ahora fíjese cómo esta nueva fórmula global en búsqueda del gobierno mundial, que es una idea bien inglesa, de Cecil Rhodes, por ejemplo, el conquistador de África. Zimbabue se llamaba Rhodesia por Rhodes, otro gran genocida, un criminal de guerra, lo pueden buscar, no es una apreciación mía subjetiva, es un hecho concreto. Él dijo: yo quiero un gobierno mundial y quiero que el mundo sea inglés porque somos la raza más perfecta. Literalmente eso está escrito en su testamento, que le deja a su albacea, Alfred Milner, que con dinero de Rose y de los Rothschilds crea la Chatham House, que es el principal think tank o centro de lobby, de presión, laboratorio de ideas de Europa, hermanado oficialmente con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, a fin de que la anglósfera domine los destinos de la humanidad por completo. Pero Inglaterra no se somete a esas normas globalistas. En el año 2016 existió el Brexit, por ejemplo, renunció a estar en la Unión Europea, no quiere acatar esas normas globales, sino que quiere formularlas. Y fíjese que contra todo pronóstico, los europeístas, la burocracia de Bruselas decía: se van a fundir, se van a morir de hambre, se van a aislar. Y usted revisa las cifras y pese a todos los desastres que generó el encierro y los negociados del gobierno de Johnson con Bill Gates, etcétera, 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 hay 50% más inmigrantes, ha crecido el comercio internacional e incluso ha crecido el comercio con Europa. En otras palabras, Inglaterra es una potencia sabia. No será lo que fue, no será la líder indiscutida del planeta, pero es una potencia sabia. Y yo creo que hay monarquía por mucho, mucho tiempo. La monarquía es necesaria justamente para expiar, para disimular, para camuflar una serie de mecanismos de poder brutales que nunca, jamás han desactivado. A diferencia de Francia, por ejemplo, o a diferencia de otros países que han perdido muchísimo poder, Inglaterra no, y en gran medida es gracias a esta máscara tan conveniente que es la monarquía. Traté de reflejarlo bien en mi documental sobre el rey Carlos, que ya tiene más de 400.000 visitas, y muy pronto lo haré, estoy por terminarlo con el de la reina Isabel. Bueno, y creo que estamos generando muchos interrogantes y le agradezco a las personas que a través de nuestro canal de YouTube opinan, nos envían preguntas, porque a raíz de esos comentarios, pues se suscitan que nosotros sigamos en esta línea y tengamos invitados de la categoría de Nicolás Moraz, que está con nosotros en esta noche en Misterio de Nocturna RCN, Misterio en YouTube. Así nos pueden buscar también. Y en este momento, lo que ustedes están escuchando en la radio, también nos pueden ver en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Nicolás, algunos dirán, es una pregunta frecuente que hacen las personas que opinan sobre nuestros temas, y es, bueno, ¿y esto a nosotros qué? Nosotros nosotros vivimos en Buenos Aires, Argentina, los que vivimos en Bogotá, Colombia, los que estamos en Bolivia, los que estamos en Centroamérica, nos han mostrado esto como una cosa muy ajena, ¿no? Como que pues esto es como allí y nosotros estamos aquí sumergidos en nuestros problemas, en nuestras carencias, en nuestras dificultades. Hay algo que usted dijo, ya mencionó y me llama la atención, es ese coqueteo que siempre ha tenido la corona inglesa, la monarquía inglesa, con el comunismo, con distintos gobiernos comunistas. Y,
Y bueno, para nadie es un secreto que en nuestro vecindario, en su querida Argentina, recientemente en Colombia, en Venezuela, que ya sabemos, y en ese experimento social que lleva años y años, que a mí me duele mucho como es Cuba, se ha venido gestando ese comunismo que ahora lo maquillan con la máscara del progresismo, pero que en el fondo son lo mismo. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas que esto nos afecta de frente y, como dicen los toreros, de corto y por derecho, como se dice en la tauromaquia? ¿Cómo podemos explicar esa relación con la realidad que estamos viviendo los latinoamericanos? Nos ayuda mucho la historia reciente, don Diego, lo tenemos en carne propia. En 2020, a los bogotanos y a los porteños, y a los mexicanos y a los madrileños, y a los zimbabuenses y a los londinenses les tocó la misma suerte, que es el encierro masivo, es la destrucción generalizada del empleo artificial, es la imposición del teletrabajo y de una exacerbada demanda de productos informáticos y también farmacéuticos, que ya sabemos, biopolítica, no voy a ampliar mucho más, que es un tema sumamente sensible en las plataformas, fíjese también, limitaciones de la libertad de expresión, y todo esto ocurre simultáneamente en todo el planeta, sin importar la latitud donde uno se encuentre. Porque obviamente es un despliegue de ingeniería social. Entonces, ¿cómo no va a afectarle a alguien el lobby que realizan GlaxoSmithKline, AstraZeneca, la corona británica, la dinastía Rothschild, todo esto en la faceta inglesa, en la norteamericana, los Bill Gates, los Rockefeller, perfectamente emparentados además? Fíjense los viajes que ha hecho Gates a Inglaterra. Ujú. Fíjense cómo le ha dictado las políticas a Johnson, que era muy soberanista para salir de la Unión Europea, pero totalmente globalista para acatar los mandatos de Gates. Fíjese lo que ocurrió en la cumbre de Glasgow, cuando todavía Carlos era príncipe, fue el anfitrión. Cumbre de Glasgow este año. Se decidió un impuesto mundial a las compañías multinacionales. Impuesto mundial. O sea, el gobierno mundial es un hecho. Y ese impuesto mundial, ¿quién lo va a pagar? Del 15% de la renta. ¿Lo van a pagar las multinacionales? No. Lo van a pagar los consumidores, o sea, usted y yo. Y eso deriva en más empobrecimiento y más inflación. Y esa agenda de todo lo que acabo de describir, de manera abuelo de pájaro, porque el tiempo apremia, se puede resumir perfectamente en un proyecto de planificación económica que literalmente así se presenta, que es el gran reinicio del Foro Económico Mundial. ¿Y quién? Sabemos quién dirige el Foro Económico Mundial. Klaus Schwab, un ingeniero alemán multimillonario que tiene una estatua de Lenin en su oficina. Curioso, ¿no? O sea, otra vez parece contradictorio, pero si uno estudia esto de fondo, no lo es. ¿Y quién es el anfitrión oficial del gran reinicio del Foro Económico Mundial, que ha prestado su rostro y su voz? Lo pueden buscar en el canal oficial de la Royal Family, de la familia real británica. ¿Quién es el abanderado oficial de todo este programa? El rey Carlos, que ha tenido la tiara, lo pueden ver, con los colores de la Agenda 2030 en las pantallas. Aparece así. O sea, toda esta reconfiguración del sistema en el que vivimos, progresiva, paulatina, pero en camino a la extinción de nuestras libertades económicas y civiles, está coordinada por estos centros de poder, ya sea Londres, ya sea Beijing, ya sea Washington, ya sea Moscú. Yo me he encargado de demostrarlo también, tengo el documental más visto en español sobre Vladimir Putin, donde explico todas las conexiones, por ejemplo, con la familia Windsor, o por ejemplo, con el señor Schwab, su íntimo amigo, de más de 30 años en palabras de Putin. O sea, el mundo entero está girando en torno a una conjura de unos pocos muy poderosos que se han puesto de acuerdo en detrimento de los derechos individuales de la mayoría. Y esto no es nuevo, usted tiene toda la razón. Esto no es nuevo, esto data de hace muchísimo tiempo. Como le digo, Cecil Rhodes hablaba de estas cosas en el siglo XIX y de hecho creó la sociedad secreta más importante de todos los tiempos, a la que no le puso nombre. Algunos la llaman el Club de la Mesa Redonda, un historiador llamado Carol Quigley la llama la Red, pero ni siquiera tenía nombre, y sin embargo
reunía a los Morgan, a los Stanley, a los Rothschild, a los Rockefeller, a los Warburg, a los hombres más poderosos de todo el planeta, tratando de que coincidan sus diversos intereses para facilitar el dominio absoluto de la humanidad. Porque al final del día, esto no se trata ni siquiera de dinero, se trata de poder. Por eso se pueden entender tan bien una reina de un país que fue la cuna del liberalismo y los derechos individuales, como Inglaterra, se puede entender mucho mejor con Mao Zedong que con Hume, o literalmente por decir amigos suyos con los que se reunió, Broz Tito, o Ceausescu, dictadores de Yugoslavia y de Rumania que recibió con pompas y honores y a los que le vendió petróleo de la Shell, mucho más con ellos que con Adam Smith o que con el propio pueblo que la sostiene económicamente, a ella y a sus privilegios y a los de su familia que no pagan impuestos, mientras si un inglés se muere y tiene una casa de 4 dormitorios, 2 dormitorios son para el Estado y el resto le queda a su familia. No, la monarquía no paga un centavo. Y además utiliza el dinero de los ingleses para hacer negocios con terroristas, comunistas, latinoamericanos, asiáticos, con la familia Bin Laden, que se ha descubierto hace poco y lo pueden buscar, que es una de las principales financistas de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, del actual rey Carlos. O sea, estos entramados de poder repercuten directamente en nuestra vida. Mientras elijamos seguir con los ojos cerrados y no enterarnos de nada, no haremos nada y cuando nos demos cuenta de la gravedad de esta situación, ya va a ser demasiado tarde. Así que bueno, mi humilde trabajo como comunicador y el suyo, Diego, es, es tratar de ayudar a despertar a las personas que quieren despertar, informarlas de la manera más rigurosa posible, que es muy difícil en estos tiempos, y bueno, luego cada quien tomará sus decisiones. Siempre habrá quienes prefieran hacer como el avestruz y ante el peligro inminente enterrar la cabeza. Bueno, yo prefiero abrir los ojos y mirar de frente a quienes se comportan como mis enemigos, aunque yo no desee que lo sean, ellos se comportan así. Sí, y nos hemos dado cuenta de cómo nos han venido cambiando el chip desde las tradiciones mismas de nuestros pueblos. Y por eso la bandera de la Agenda 2030 es no tendrás nada y serás feliz. O no, a uno le parece una expresión cualquiera, pero estudien lo que hay detrás de eso. No tendrás nada y serás feliz. Es decir, tú serás como una veleta, como un simple peón, como una persona más que te controlan y que tú te lavan tanto la cabeza o nos quieren lavar tanto la cabeza que ese control total, esa limitación extrema de nuestras libertades, muchos la van a probar. O sea, muchos, porque ya tienen su mentalidad tan cambiada con todo lo que está sucediendo, con todas las banderas del globalismo en estos días, cambio climático, lo que sucedió con el tema de la pandemia, el tema de la reformulación del control del poder, las nuevas finanzas, cómo se manejan los bancos, moneda virtual, todo lo que ya hemos hablado aquí en nuestros programas. Esto está llevando a que exista una nueva conciencia, un engaño maestro para que las personas no se den cuenta y no despierten de lo que está pasando hoy en día, de que ya ese plan que está justo a terminar para implementar ese gobierno único, las personas lo aprueben y lo vean como algo natural, ¿no? Lo vean algo como algo muy normal, producto de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Nicolás, ya para ir terminando, algunos se preguntarán, bueno, yo estoy transmitiendo preguntas que hacen nuestros oyentes. Es verdad lo que ustedes nos cuentan. Abrí mi conciencia, entiendo y descubrí ese plan siniestro que tienen estas élites en el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, como pueblo, que estamos despertando y estamos viendo la realidad en torno a lo que sucede en el mundo? Estamos corriendo ese velo. Si somos conscientes, ¿qué podemos hacer? Porque vemos que es un poder, primero antiquísimo y segundo tan grande que, que uno como un ciudadano del común ve imposible de enfrentar. ¿Hay alguna forma de plantarle cara
a estos movimientos que quieren implementar ese gobierno único en el mundo? Mire, me recuerda con lo que comentó de reflexionar el lema de no tendrás nada y serás feliz, que el rey Carlos en su juventud departía en los mítines de la Sociedad Fabiana, que es una logia discreta, socialista inglesa, que busca conquistar el comunismo por medios graduales, secretos y desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Entonces, el caldo que necesita para implantar este totalitarismo progre, donde va a haber un capitalismo para el 0.1, no para el 1, 0.1%, y un socialismo esclavista, tecnocrático, informático, pero socialismo y empobrecedor al fin para el 99.99 restante, la piedra angular es la ignorancia. No en vano Orwell, que era inglés, y recuerda 1984, el lema de esa distopía, de esta célebre novela de Orwell, es la ignorancia es la fuerza, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. O sea, esa inversión del pensamiento, la neolengua, esa destrucción del sentido común, son las verdaderas cadenas que atan al hombre. Y no en vano Orwell, además, no hablaba ni de los nazis, que los sufrió, ni de los fascistas, que los sufrió, él estuvo en España en la Guerra Civil. Él habla del SOSING, del Partido Socialista Inglés. Está hablando directamente de los progres de la época, de los fabianos, de los que construyeron en gran medida este sistema que estamos padeciendo ahora. Y podríamos decir que fue un aventurado, un adelantado a su época y que lo vio venir. Él era un hombre que había estado en esos círculos de izquierda y los conocía personalmente y estaba horrorizado por lo que podían lograr. Si nosotros, individualmente, uno a uno, comenzamos a advertirle al prójimo sobre esto, logramos persuadir a un cierto número de personas, no es necesario que la mayoría, de que tomen acciones, empezamos a resguardar nuestro patrimonio antes de que lleguen, lo que usted dice, las monedas digitales de los bancos centrales, y que el gobierno pueda apretar un botón y decirnos si compramos o no compramos pan, que es lo que está pasando en Irán. Que ese es el verdadero trasfondo de las protestas. Si usted no hace lo que el gobierno quiere, si no entrega el brazo al gobierno, si no educa a los hijos como quiere el gobierno, usted no puede comprar pan. Bueno, si antes de llegar a eso, nosotros nos hacemos con nuestro patrimonio, nosotros nos rebelamos modestamente, que es algo muy habitual en América Latina, contra los impuestos asfixiantes que financian estos déspotas. Si nosotros empezamos a comerciar entre nosotros, a educarnos entre nosotros, a generar una suerte de comunidad paralela, sin necesidad de enfrentarnos, sin necesidad de ser mártires, ya tendremos la victoria provisoria, al menos, de mantener la soberanía de nuestras vidas. O sea, nuestro gran enemigo es la pereza, es no hacer absolutamente nada. Lo poco que podemos hacer es bastante. Todo esto se basa en el consentimiento. Y si en el peor de los casos, que no creo que sea lo que ocurra, no soy tan pesimista, pero si en el peor de los casos nos toca vivir una tormenta totalitaria como la de 2020, pero prolongada, permítame contarle un brevísimo cuento de Bertolt Brecht, este dramaturgo y escritor alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocupan un pueblo de Polonia. Y en ese pueblo había una granja de un humilde campesino. Un oficial de la CSS toma el lugar y le ordena al campesino, a condición de no matar a su familia, que planche sus camisas, que le haga el desayuno, que nunca siquiera lo mire a los ojos, ni pronuncie palabra alguna y cumpla todos sus deseos. 4 años más tarde, cuando por su propio peso cae el nazismo y se llevan esposado a este tirano, a este oficial de la SS, el campesino levanta la mirada, lo mira a los ojos y le dice, no. Ese campesino polaco jamás fue un esclavo. Ese es el mensaje que yo quiero dejarle también a la gente. La conciencia es la base de cualquier resistencia, aunque sea pacífica, y a la larga se impone. Yo soy de la idea de que todos estos proyectos tan ambiciosos caen por su propio peso. Está en nosotros defender nuestras vidas o permitir que las devoren, que al fin y al cabo es solo una, por lo menos por esta tierra, y hay que cuidarla.
Eso es todo lo que tengo para decir, Diego. Muchísimas gracias por su invitación. Nicolás, ha sido un placer. Y a nuestros oyentes que nos siguen en el canal Pandemia Misterio, para que podamos crear y abrir conciencias, para que podamos de una manera humilde, pero con un trabajo arduo, poder empezar a quitar ese velo de un mundo que cada día es más turbulento y que se esconden muchas cosas. Tal vez la libertad radica en el conocimiento, en el saber, en el conocer esa realidad que nos abruma y que muchas veces vivimos en un mundo, pero no sabemos que estamos viviendo algo que es orquestado y es manejado. Ese es el principio. Muchas gracias a Nicolás, que es un gran investigador, él es periodista, activista libertario y también tiene un canal en YouTube que se llama Academia Libertaria. Academia Libertaria. Y por nuestra parte, gracias por seguirnos en el canal Pandemia Misterio. Amigo, gracias. Espero que podamos compartir otros momentos como este para seguir hablando de estos temas y le agradezco inmensamente esta oportunidad para estar aquí en la audiencia en Colombia con nuestro programa. La gratitud es mía, será un placer volver a coincidir con usted, Diego, y nuevamente un saludo para todos los hermanos colombianos. Un abrazo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.